Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 11. La última pizca de sol flameó en la línea del horizonte por el oeste cuando pasábamos el mojón que marcaba las lindes de los territorios palaciegos. Enseguida oímos el grito de la guardia y la respuesta de un cuerno. Tras subir la colina, el palacio se presentó ante nosotros y tras él se agitaba inquieto el océano. En el umbral de la casa se hallaba Tetis, tan impredecible como un relámpago. Su melena azabache se recortaba contra las paredes blancas marmóreas del palacio. Vestía un atavío oscuro de color de un mar agitado, donde se entremezclaban el púrpura de las magulladuras y un batiburrillo de grises. En algún lugar próximo a la Nereida se encontraba un grupo de soldados y también Peleo, pero ni los miré, solo la veía a ella y su mentón curvo como la hoja de un cuchillo. Tu madre, le susurré a Aquiles. Habría jurado que los ojos de ella ardieron de rabia, como si me hubiera escuchado. Tragué saliva y me obligué a seguir adelante. No va a hacerme daño, me lo dijo Quirón. Resultaba inusual verla entre mortales. Su presencia luminosa confería un aspecto lánguido y apagado a todos los allí presentes, tanto los guardias como Peleo, aunque la tez de Tetis era blanca como la cal. Ella permanecía alejada del resto, rasgando el cielo con su altura sobrenatural. Los centinelas mantenían la mirada gacha en señal de deferencia y miedo. Aquiles desmontó y yo lo imité. Tetis lo atrajo hacia sí para abrazarlo. Vi que los guardias se removían en su puesto, preguntándose cómo sería el contacto con su piel y muy contentos de no saber la respuesta. Aquiles, hijo de mis entrañas, carne de mi carne, dijo no muy alto, pero las palabras cruzaron el patio. Bienvenido a casa. Gracias, madre, contestó él. Entonces se dio cuenta de que era ella quien lo reclamaba. Todos lo hicimos. Lo apropiado era que un hijo saludase primero al padre, la madre iba en segundo lugar, si todo hubiera sido normal, pero ella era una diosa, y aunque Peleo frunció los labios, no dijo nada. Aquiles acudió junto a su padre cuando Tetis lo liberó. Sé bienvenido, hijo. Lo recibió Peleo, cuya voz sonó débil después de haber oído la de su esposa, y parecía más anciano de lo debido. Habían pasado 3 años desde nuestra marcha. Y también tú, Patroclo. Todos se volvieron hacia mí. Me las ingenié para hacer una reverencia. Era muy consciente de que Tetis me fulminaba con la mirada desde lo alto. Me alegré cuando Aquiles tomó la palabra. ¿Cuáles son las nuevas, padre? Peleo miró a los guardias por el rabillo del ojo. Las especulaciones y los rumores debían de estar propagándose por todos los pasillos. No las he anunciado aún. No tenía intención de hacerlo hasta que estuviéramos todos presentes. Te estábamos esperando. Ven, empecemos. Lo seguimos al interior del palacio. Me moría de ganas de hablar con Aquiles, pero no me atrevía, pues Tetis caminaba justo detrás de nosotros. Los criados la rehuían, resoplando de sorpresa. La diosa. Sus pies no producían ruido alguno al pisar el suelo de piedra. Mesas y bancas atestaban el gran salón. Los criados iban corriendo de un lado a otro con bandejas llenas de viandas o crateras de vino. En la parte delantera de la estancia habían alzado una tarima donde el rey iba a sentarse junto a su hijo y su esposa. Había 3 asientos. Me sonrojé. ¿Qué me había creído? No veo un lugar para Patroclo, padre, dijo Aquiles en voz lo bastante alta para hacerse oír entre el bullicio de los preparativos. Me puse aún más colorado. Aquiles, le susurré. Eso no importa, quise decirle. Me sentaré entre los hombres, no pasa nada. Pero él me ignoró. Patroclo es mi camarada por juramento. Su sitio está junto a mí. Los ojos de la Nereida flamearon y casi sentí su fuego. Vi la negativa formada en sus labios fruncidos. Muy bien, accedió Peleo. Mediante un gesto le indicó a un siervo que me hiciera un sitio entre ellos, que, por suerte, fue en el extremo opuesto al lugar ocupado por Tetis. Me hice lo más pequeño e invisible posible antes de seguir a Aquiles hasta nuestro asiento. Ahora va a odiarme, le recriminé. Ya te odia, me replicó con una sonrisa rápida. Eso no me tranquilizó lo más mínimo. ¿Por qué ha venido? Inquirí con un hilo de voz. Solo algo realmente importante podía haberla sacado de las grutas submarinas. El aborrecimiento de Tetis hacia mi persona no era nada en comparación con el que sentía hacia Peleo, a juzgar por la expresión de su semblante cada vez que lo miraba. Aquiles negó con la cabeza. No lo sé, es extraño, no los he visto juntos desde que era un niño. Recordé las palabras que le dedicó el centauro en el momento de la partida. Quizá debieras considerar ahora esa respuesta. Quirón piensa que hay nuevas de una guerra. Aquiles frunció el ceño. No veo por qué nos han llamado. Siempre hay guerra en mis cenas. Peleo tomó asiento y un heraldo dio 3 toques cortos con la trompeta, la señal convenida para el inicio del ágape. Por lo general se necesitaban varios minutos para que los hombres se reunieran, entretenidos como estaban en los campos de entrenamiento y terminando sus quehaceres, pero en esta ocasión acudieron como el torrente desbordado de un río en primavera cuando se inicia el deshielo. No tardaron en abarrotar la estancia, forcejearon por una silla y no dejaron de cuchichear.
Advertí un entusiasmo creciente en el tono de las voces. Ninguno se molestó en chasquear los dedos para llamar a los criados, ni en apartar de un puntapié a un perro en busca de comida. Solo tenían una cosa en la mente, el hombre procedente de Micenas y las noticias que había traído. Tetis también se había sentado, pero no había platos ni cuchillo para ella, pues los dioses vivían del néctar y la ambrosia. Saboreaban la carne quemada de los sacrificios y los vinos que vertíamos en sus altares. Resultaba extraño, pero allí dentro tenía un aspecto menos visible y resplandeciente que en el exterior. Aquel mobiliario tosco y grande parecía disminuirla en cierto modo. Se hizo un silencio sepulcral en la sala, incluso en los asientos más lejanos, cuando Peleo se puso en pie y alzó la copa. He recibido una misiva de Micenas, de los hijos de Atreo, Agamenón y Menelao. Los últimos murmullos y movimientos cesaron de forma abrupta, se quedaron inmóviles incluso los criados. Contuve la respiración. Aquiles apretaba su pierna contra la mía. Se ha cometido un delito. El monarca hizo otra pausa como si estuviera sopesando lo que iba a decir. La esposa de Menelao, la reina Helena, ha sido raptada de su palacio en Esparta. —¡Helena! —susurraron los hombres entre sí. Las historias de su belleza no habían dejado de crecer desde su matrimonio. Menelao había construido alrededor de su palacio muros con una capa doble de piedra y había entrenado desde la cuna a sus soldados para defenderlo, pero la habían raptado, a pesar de todas aquellas precauciones adoptadas. ¿Quién? Menelao recibió una comitiva del rey de Troya, encabezada por el hijo de Príamo, el príncipe Paris, el responsable de todo esto. Él raptó a la reina de Esparta de su cámara mientras el rey dormía. Se levantó un murmullo de indignación. Solo un oriental sería capaz de deshonrar la gentileza de su anfitrión, pero era normal. Era de todo sabido que se echaban perfumes y estaban corrompidos por culpa de esa vida voluptuosa suya. Un verdadero héroe se la habría llevado de frente, a punta de espada. Agamenón y Micenas instan a los hombres de toda el Hade a navegar hasta el reino de Príamo en rescate de Helena. Troya es próspera y fácil de conquistar, según se dice. Todos cuantos participen volverán a casa cargados de riqueza y renombre. Esta coletilla era de lo más oportuna. Nuestra gente siempre había matado por la riqueza y la reputación. Me han pedido que envíe un grupo de Fitia y he accedido. Peleo aguardó a que cesaran los murmullos antes de añadir. Aunque no tengo intención de enviar a nadie que no desee ir, y no seré yo quien lidere las tropas. ¿Y quién lo hará?, preguntó alguien a voz en grito. Eso está aún por decidir, contestó Peleo, pero vi que volvía la mirada hacia su hijo. No, pensé, y cerré el puño sobre el borde de la silla. Aún no. Tetis permanecía en el otro extremo de la mesa con la mirada perdida y el rostro frío e inmóvil. Ella sabía qué iba a pasar, comprendí. Quiere que Aquiles vaya. Ahora, Quirón y la cueva de paredes rosadas se me antojaban increíblemente lejanos, un idilio infantil. De pronto comprendí el peso de las palabras del centauro. Todos decían que Aquiles había nacido para la guerra, que sus manos y pies parecían formados para ese solo propósito. Iban a mandarlo entre miles de lanzas troyanas y esperaban verlo triunfar mientras se teñía las manos de sangre. Peleo señaló con un gesto a Fénix, su amigo más antiguo, sentado en una de las primeras mesas. El noble Fénix anotará el nombre de todos cuantos deseen acudir a la lucha. Se produjo un revuelo entre las bancas, y los hombres empezaron a levantarse, pero Peleo alzó la mano. Aún hay más. El soberano alzó un trozo de lino oscurecido por una profusión de garabatos. Helena tuvo muchos pretendientes antes de casarse con el rey Menelao. Al parecer esos hombres juraron protegerla, con independencia de quién lograra desposarla. Agamenón y Menelao exigen a esos hombres el cumplimiento de su promesa y que la traigan de vuelta junto a su legítimo esposo. Yo lo miré fijamente, un juramento. Entonces, de pronto, me vino a la mente la imagen de un brasero, la sangre derramada de una cabra blanca, un salón suntuoso, abarrotado de hombres imponentes. Las paredes de la sala parecieron moverse y no fui capaz de ver nada cuando el heraldo alzó la vista y empezó a leerla. Antenor, Eurípilo, Macaón. Reconocí muchos de esos nombres, todos lo hicimos. Eran los de los héroes y reyes de nuestra época, pero para mí eran algo más que eso. Yo los había visto a todos con una cámara de piedra saturada con el humo de un fuego. Agamenón, recuerdo su barba negra y espesa, un hombre taciturno con los ojos entrecerrados y vigilantes. Odiseo, la cicatriz de su pantorrilla, rosada como una encía. Áyax, 2 veces más grande que cualquier otro hombre de la estancia, con aquel enorme escudo a la espalda. Filoctetes, el arquero. Menoitiades. El heraldo se detuvo unos instantes y eso me permitió oír el murmullo. ¿Quién? Mi padre no había destacado demasiado durante los años de mi exilio, su fama había menguado, su nombre se había olvidado e incluso quienes lo conocían jamás habían oído hablar de su hijo. Yo me quedé helado, temía moverme por si me venía abajo. Estoy obligado a ir a esa guerra. El heraldo se aclaró la garganta. Idomeneo, Diomedes, ¿eres tú? ¿Estuviste allí? Aquiles había girado para orientarse hacia mí. Habló con un hilo de voz y apenas lo oí, pero aún así yo temí que alguien lo hubiera escuchado.
Asentí en silencio. Tenía la garganta demasiado seca como para pronunciar palabra alguna. Solo había pensado en el peligro que correría Aquiles y en cómo retenerlo allí, si podía. Ni siquiera había pensado en mí mismo. Escucha y no digas nada. Ese ya no es tu nombre. Ya se nos ocurrirá qué hacer. Se lo preguntaremos a Quirón. Aquiles jamás había hablado de ese modo, cada palabra atropellada a la siguiente de lo deprisa que las pronunciaba. La urgencia de su discurso hizo que me recobrara un poco, y tomé conciencia de sus ojos fijos en los míos. Asentí una vez más. Conforme se sucedieron los nombres, vinieron los recuerdos, las tres mujeres del estrado, una de las cuales era Helena, los tesoros apilados en el centro, el gesto crispado de mi rostro, las rodillas sobre el enlosado de piedra. Había llegado a pensar que se trataba de un sueño, pero no. El rey ordenó retirarse a los hombres en cuanto hubo terminado el heraldo. Se pusieron en pie todos a la vez, arrastrando las bancas al levantarse, deseosos de presentarse ante Fénix para alistarse. Vengan, nos pidió Peleo, volviéndose hacia nosotros. Me gustaría hablar con ustedes. Busqué a Tetis con la mirada para ver si ella también iba a venir, pero ya se había marchado. Nos sentamos junto al hogar de Peleo, que nos ofreció vino casi sin aguar. Aquiles rehusó y yo acepté la copa, pero no la probé. El rey se hallaba en su vieja silla de respaldo alto y lleno de cojines, la más próxima al fuego. Contempló a su hijo. Te hice venir con la idea de que tal vez te gustaría encabezar este ejército. Ya estaba dicho. El fuego crepitaba, pues la leña estaba verde. Aún no he terminado con Quirón, respondió Aquiles, aguantándole la mirada a su progenitor. Has estado junto a él más que yo, más que cualquier otro héroe. Eso no significa que yo deba acudir corriendo para ayudar a los hijos de Atreo cada vez que pierden a su esposa. Pensé que el rey podría sonreír ante esa ocurrencia, mas no lo hizo. Menelao está que echa chispas por la pérdida de su esposa, eso no lo dudo, pero es Agamenón quien ha enviado al mensajero. Durante años he visto enriquecerse y prosperar a Troya, y ahora tiene intención de saquearla. La toma de esa ciudad es una tarea digna de nuestros mayores héroes. Quizás haya mucha gloria para ganar si se navega con él. Habrá otras guerras, contestó Aquiles con los labios tensos. Peleo no asintió, no del todo, pero su rostro asumió la verdad de esa respuesta. ¿Y qué me dices de Patroclo? Lo han llamado a filas. Como no es hijo de Menecio, ya no está obligado por ese juramento. Eso me parece un tanto forzado, objetó el piadoso Peleo, enarcando una ceja. No lo veo yo así, refutó Aquiles levantando el mentón. El juramento quedó sin efecto cuando su padre lo repudió. No deseo ir, apostillé en voz baja. Peleo nos contempló a ambos durante unos instantes antes de responder. No me corresponde a mí decidir algo así, lo dejaré en manos de ustedes. Noté cómo se aflojaba la presión sobre mí, no tenía intención de revelar mi identidad. Aquiles, vienen en camino a hablar contigo reyes enviados por Agamenón. En el exterior, más allá de la ventana, resonaba el susurro firme de las olas chapaleando sobre la arena. Percibí el olor a sal. Me pedirán que luche, dijo Aquiles en tono afirmativo. Sí, y tú deseas que los reciban audiencia. Sí. Se produjo otro silencio al término del cual contestó Aquiles. No voy a faltarles al respeto ni a ellos ni a ti. Oiré sus razones, pero ya te advierto que no creo que me convenzan. Me percaté de que la seguridad de Aquiles había sorprendido un poco a Peleo, pero no le disgustaba. Es algo que no me corresponde decidir a mí, repuso el monarca con voz suave. El fuego volvió a crepitar, desparramando la savia de la leña. Aquiles arrodilló y Peleo le puso una mano sobre la cabeza. Estaba acostumbrado a ese gesto, pero hecho por Quirón. En comparación con el centauro, la mano de Peleo parecía marchita, surcada por venas trémulas. En ocasiones resultaba difícil recordar que ese hombre había sido un guerrero y había caminado junto a los dioses. El dormitorio de Aquiles se hallaba tal cual estaba cuando nos fuimos, a excepción del catre. Se la habían llevado en nuestra ausencia, lo cual me alegraba, pues era una excusa de lo más socorrida en caso de que alguien preguntara por qué compartíamos una misma cama. Nos abrazábamos mientras pensaba en cuántas noches había permanecido tendido despierto en aquella estancia, amándolo en silencio. Más tarde, Aquiles se acercó a mí y susurró con soñolencia. Si tienes que ir, sabes que iré contigo. Nos dormimos. Capítulo 12. La luz del sol me despertó al traspasar la piel de los párpados. Estaba helado, tenía destapado el hombro derecho, el más próximo al mar, expuesta a la brisa que se colaba por la ventana. Me había pasado tantas mañanas solo en aquella habitación, mientras Aquiles visitaba a su madre, que su ausencia no me resultó anómala. Cerré los ojos y me zambullí de nuevo en el batiburrillo de sueños. Transcurrió el tiempo y el sol empezó a calentar con fuerza al alféizar de la ventana. Se habían despertado las aves, los criados e incluso los hombres cuyas voces, traqueteos y trabajos podía oír, procedentes de la playa y el patio de entrenamiento. Me incorporé. Las sandalias descansaban junto a la cama vueltas del revés. Las había olvidado, lo cual no era raro, ya que solía ir descalzo a todas partes. Se fue a desayunar y me dejó dormir, supuse. Una mitad de mí quería quedarse en el dormitorio hasta su regreso, pero eso era cobardía. Ahora tenía derecho a sentarme junto a él y no iba a dejar que las miradas de la servidumbre me lo arrebataran. Me puse una túnica y marché en su busca.
No se hallaba en el gran salón, atestado de criados dedicados a retirar los mismos cuencos y fuentes de siempre. Tampoco estaba en la cámara del consejo de peleo, cuyas paredes estaban adornadas con tapices púrpuras y las armas de los antiguos reyes fitios. Y tampoco lo encontré en la estancia donde solíamos tocar la lira. El arcón donde antaño guardábamos los instrumentos descansaba solitario en el centro de la habitación. Tampoco estaba fuera del palacio, en los árboles a los que él y yo solíamos trepar, ni junto al mar, en los salientes rocosos donde esperaba su madre, ni en los campos de entrenamiento, donde hombres bañados en sudor a causa del entrenamiento entrechocaban sus espadas de madera. Parece innecesario decir que mi pánico iba en aumento hasta convertirse en algo vivo, poco fiable y sordo a cualquier razonamiento. Empecé a caminar mucho más deprisa y pasé por la cocina, los sótanos y los almacenes, llenos de ánforas de vino y aceite, y aún así seguía sin encontrarlo. A mediodía me dirigí a los aposentos de peleo, y eso era un buen indicio de mi desasosiego, pues jamás había hablado con el anciano a solas. Los guardias de las puertas me detuvieron cuando hice ademán de entrar. El rey está descansando, me dijeron. Está solo y no recibe a nadie. Pero se trata de Aquiles, repliqué, tragando saliva en un intento de montar un número que alimentara la curiosidad que advertía en sus ojos. ¿Lo acompaña el príncipe? Está solo, repitió uno de ellos. A renglón seguido fui a ver a Fénix, el viejo consejero que cuidó de Aquiles cuando era niño. El miedo casi me impedía respirar cuando entré en las dependencias del anciano, una modesta cámara cuadrada ubicada en el corazón del palacio. Sostenía delante de él unas tablillas de arcilla sobre las cuales los guerreros habían garabateado su firma la noche anterior, comprometiéndose a tomar las armas en la guerra contra Troya. El príncipe Aquiles, farfullé con voz entrecortada y pastosa por culpa del pánico. No lo encuentro. Me observó con cierta sorpresa, pues no me había oído entrar en la habitación y tampoco tenía buen oído. Cuando las miradas se encontraron, advertí que sus ojos lagañosos estaban opacos a causa de las cataratas. Entonces Peleo no te lo ha dicho, observó con voz suave. No. Sentí la lengua como una piedra en la boca tan grande que apenas podía esquivarla para hablar. Lo siento, repuso con amabilidad. Está con su madre, se lo llevó anoche mientras dormía. Se han ido, pero nadie sabe a dónde. Más tarde advertiría las marcas rojas que yo mismo me había hecho en las palmas de tanto apretar los dedos. Nadie sabe a dónde. Tal vez al Olimpo, donde jamás podría seguirlo, a África o a la India o a algún lugar donde no se me ocurriría buscar. Fénix tuvo la gentileza de guiarme de vuelta a mi habitación. Mi mente iba de un pensamiento descabellado a otro con desesperación. Regresaría con Quirón en busca de consuelo. Iría a campo traviesa gritando su nombre. Tetis debía de haberlo drogado o engañado. Él jamás habría marchado por voluntad propia. Una vez que me acurruqué en el dormitorio, me lo imaginé todo. Tetis, fría y blanca, inclinándose sobre sendos cuerpos cálidos y dormidos, sus uñas rasguñando la piel de su hijo cuando lo alzó en el vilo, el cuello de la Nereida refulgiendo plateado bajo la luz que se colaba por la ventana, el cuerpo de Aquiles dormido o hechizado balanceándose sobre el hombro de Tetis, la diosa alejándolo de mí como un soldado arrastra un cadáver. Ella era fuerte, y le bastaba una mano para evitar que se cayera. No necesitaba preguntarme por qué se lo había llevado, lo sabía. Ella siempre había querido separarnos y aprovechó la primera oportunidad que se le presentó tras abandonar nosotros la montaña. Me enojé al comprender lo estúpidos que habíamos sido. Era cosa de ella, estaba claro. ¿Cómo se me había ocurrido pensar que estábamos a salvo y que la protección de Quirón iba a extenderse hasta Fitia, donde nunca había llegado? La diosa se lo había llevado a las grutas marinas, donde le enseñaría a despreciar a los mortales, lo alimentaría con comida de dioses y le quemaría la sangre humana hasta que no corriera ni una sola gota por sus venas. Tetis lo modelaría hasta convertirlo en una de las figuras que se pintan en las cráteras y que se loan en las canciones. Lucharían contra Troya. Lo imaginé con una armadura negra, un casco oscuro que no dejaba ver otra cosa que sus ojos, unas grebas que lo cubrían desde debajo de las rodillas hasta la articulación del tobillo y empuñando una lanza en cada mano sin reconocerme. El tiempo se plegó sobre sí mismo y se me echó encima hasta enterrarme. Fuera, en el firmamento, la luna fue cambiando de silueta y acabó por recobrar toda su redondez. Dormí poco y comí menos. La culpa me inmovilizaba en la cama como si se tratara de un ancla. Solo me movió el recuerdo hiriente de Quirón. No renuncies a las cosas con tanta facilidad como hiciste una vez. Me presenté ante el rey y me arrodillé ante él sobre una alfombra de lana teñida de púrpura. Él hizo ademán de hablar, pero yo era demasiado rápido para él. Le agarré las rodillas con una mano mientras alzaba la otra con la palma abierta para sostenerle el mentón. Era la pose del suplicante. La había visto en numerosas ocasiones, pero jamás la había llevado a cabo. Ahora me hallaba bajo su protección y, de acuerdo con la ley de los dioses, él estaba obligado a tratarme con justicia. Dime dónde se encuentra, le imploré. No se movió. Escuché el martilleo ahogado de su corazón contra las paredes del pecho. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo íntimo que era suplicar ni lo cerca que estábamos el uno del otro. Sus costillas aguzadas se me clavaban contra la mejilla y la piel de sus piernas se había vuelto fina y suave con la edad. No lo sé, respondió.
Sus palabras resonaron por toda la cámara e hicieron que los guardias se removieran. Noté el peso de su mirada en la espalda. Los suplicantes eran poco frecuentes en Fitia. Peleo era un rey demasiado benévolo como para tener que apelar a medidas tan desesperadas. No te creo, respondí. Fuera, dijo al cabo de un momento. La orden iba destinada a los guardias, que se marcharon arrastrando los pies, pero obedecieron y nos dejaron a solas. Entonces se inclinó hacia adelante y me susurró al oído. Es Ciro. Un lugar, una isla, Aquiles. Cuando me puse de pie las rodillas me dolían como si hubiera estado arrodillado mucho tiempo, y tal vez había sido así. Nunca supe cuánto tiempo habíamos pasado a solas en aquel gran salón de los reyes de Fitia. Me puse de pie y nos miramos, pero él rehuyó mis ojos. Me había contestado porque era un hombre piadoso y yo se lo había suplicado, y porque los dioses así lo exigían. No le había quedado otro remedio. Entre nosotros flotaba cierto embotamiento y algo más pesado, similar a la ira. Voy a necesitar dinero, le dije sin saber muy bien de dónde salían aquellas palabras, pero jamás me había dirigido hacia nadie, no tenía nada que perder. Habla con Fénix, él te lo dará. Le hice una reverencia sutil con la cabeza cuando debería haber hecho mucho más. Tendría que haberme arrodillado otra vez y haberle dado las gracias de nuevo mientras apoyaba la frente sobre su alfombra carísima, pero no lo hice. La mirada de Peleo se perdió por la ventana abierta. El trazado del palacio ocultaba el mar, pero ambos oímos el siseo lejano de las olas al moverse sobre la arena. Puedes irte, me dijo. Tenía la intención de sonar frío y displicente, o eso me pareció. Deseaba parecer un rey contrariado hablándole a un súbdito, pero todo cuanto oí fue su hastio. Asentí una vez más y me marché. El oro facilitado por Fénix habría pagado el pasaje de ida y vuelta a Esciro 2 veces. El capitán del barco me miró fijamente cuando se lo entregué, pero parpadeó varias veces mientras ponderaba su valor y consideraba si eso bastaba para pagarle. ¿Me va a llevar? Mis ansias no eran de su agrado, pues no le gustaba ver desesperación en quienes le solicitaban pasaje. Las prisas y la liberalidad en el pago eran indicios de crímenes ocultos en un posible pasajero, pero el oro era demasiado como para que hiciera objeciones. A regañadientes, profirió un gruñido de aceptación y me envió a mi litera. Nunca había hecho un viaje por mar con anterioridad y me sorprendió su lentitud. El barco era un mercante de gran bodega que navegaba con morosidad de una isla a otra, vendiendo a los más recónditos reinos isleños lana, aceite y muebles del continente. Cada noche atracábamos en un puerto diferente para llenar de agua los tóneles y descargar la mercancía. Me pasé los días en la proa de la embarcación, desde donde observaba las olas alejarse del casco calafateado de la nave, a la espera de que se atisbaba tierra. En cualquier otra ocasión todo aquello me habría encantado, los nombres de las partes del barco, como driza, mástil o popa, el color de las aguas, el olor puro de los vientos, pero yo apenas presté atención a nada de eso, solo pensaba en esa pequeña isla situada en algún lugar delante de mí y el chico de cabellos rubios que esperaba encontrar allí. La bahía de Ciro era tan minúscula que no la vi hasta que doblamos el rocoso anillo septentrional de la isla y estuvimos prácticamente navegando en sus aguas. La nave apenas cabía entre las dos lenguas de tierra y los marinos contuvieron el aliento, apostados a babor y estribor, desde donde contemplaban las rocas al pasar cerca de ellas. Una vez en el interior, ninguna corriente agitaba las aguas, así que los tripulantes se vieron obligados a bogar para llegar a tierra. La angostura dificultaba mucho la maniobra. No envidiaba el trayecto de salida que aguardaba al capitán. Hemos llegado, anunció con osquedad, pero yo ya había empezado a caminar por la pasarela. La pared rosácea del acantilado se alzó bruscamente delante de mí, un sendero de peldaños tallados en la roca caracoleada hacia arriba en dirección al palacio. Lo subí. Al coronar la escalera encontré maleza, cabras y el palacio, un edificio modesto y feote, una mitad de piedra y la otra de madera. No habría sabido que era el hogar del rey, de no haber sido el único edificio a la vista. Me encaminé hacia la puerta y entré. El salón era estrecho y estaba en penumbra. Un olor a cenas pasadas saturaba el aire. En el extremo opuesto había dos sitiales vacíos. Varios guardias haraganeaban en las mesas, donde jugaban a los dados. Alzaron la vista. ¿Qué quieres? Me interpeló uno de ellos. Vengo a ver al rey Licómedes, respondí y levanté el mentón con el fin de hacerle saber que era un hombre de cierta importancia. Por eso me había puesto la mejor túnica disponible, una de Aquiles. Iré yo, dijo uno de aquellos tipos. Soltó los dados que repiquetearon al caer y se marchó del salón. Peleo jamás habría tolerado semejante desafección. Trataba bien a sus hombres y a cambio esperaba de ellos mucho más. Todo cuanto había en aquella estancia parecía raído y gris. El tipo reapareció poco después y me llamó. Ven. Lo seguí de buen ánimo. Había pensado largo y tendido en lo que iba a decir. Estaba preparado. Por aquí, señaló una puerta abierta con un ademán y luego volvió a la partida de dados. Traspasé el umbral y me encontré en el interior con una joven sentada junto a los rescoldos de un fuego. Soy la princesa de Idamia. Se presentó con voz clara y tan alta que parecía un tanto infantil. Me llamó la atención después de la grisura de la entrada. Tenía la nariz puntiaguda y el rostro afilado, con un punto zorruno. Era muy guapa y ella lo sabía. Recobré mis modales y le hice una reverencia. Soy extranjero y vengo a solicitar un favor a su padre.
¿Y por qué no a mí? La mujer la dio la cabeza y sonrió. Era sorprendentemente pequeña. Supuse que si se ponía de pie apenas me llegaría al pecho. Mi padre es viejo y está enfermo. Puedes formularme tu petición y yo la responderé. Adoptó una pose regia, posicionada con sumo cuidado a fin de que la luz de la ventana le iluminara desde atrás. Vengo en busca de un amigo. ¿Sí? Alzó una ceja. ¿Y quién es tu amigo? Un joven, contesté con prudencia. Ya veo. Tenemos algunos por aquí, sí, respondió con suma picardía. La melena oscura le caía en denso rizo sobre la espalda. La muchacha llevaba la cabeza a un lado y luego la giró. Después me sonrió de nuevo y prosiguió. Quizá deberías empezar por decirme cómo te llamas, ¿no? Quirónides, respondí. Quirónides, hijo de Quirón. La princesa arrugó la nariz e hizo un mohín al oír un nombre tan raro. Quirónides, ¿eh? ¿Y qué te trae por aquí? Busco a un amigo mío. Llegó aquí hará cosa de un mes. Es natural de Fitia. Algo le iluminó los ojos durante unos instantes, o quizá fue cosa de mi imaginación. ¿Y por qué lo buscas? Inquirió con menos despreocupación que antes. Le traigo un mensaje. Habría preferido tratar con un rey viejo y achacoso antes que con la princesa, cuyo rostro era un azogue, siempre en busca de algo nuevo. Me sacaba de quicio. Ajá, un mensaje. Deidamia sonrió con coquetería y empezó a darse golpecitos en la barbilla con la punta pintada de un dedo. Traes un mensaje para un amigo, ¿y por qué debería yo decirte si conozco o no a ese joven? Porque tú eres una princesa poderosa, y yo un humilde peticionario, dije y me arrodillé. Aquella salida mía fue de su agrado. Bueno, tal vez lo conozca, y tal vez no. Voy a tener que pensarlo. Te quedarás a cenar y esperarás a que tome una decisión. Si tienes suerte, tal vez baile para ti con mis mujeres. La joven la dio la cabeza de repente. ¿Has oído hablar de las mujeres de Deidamia? Lamento mucho reconocer que no. Ella hizo un mohín de disgusto. Los reyes envían aquí a sus hijas en acogida, como sabe todo el mundo, excepto tú. Agaché la cabeza con abatimiento. He pasado toda mi vida en las montañas y no he visto mucho mundo. La princesa torció un poco el gesto y me señaló la puerta. Te veo en la cena, Quironides. Me pasé la tarde en los patios polvorientos del palacio, erigido en el punto más alto de la isla. Su silueta se recortaba sobre el azul del cielo, y desde allí se gozaba de unas vistas preciosas, a pesar de estar muy venido a menos. Tras sentarme, intenté recordar todo cuanto había oído acerca de Licómedes. Se le conocía por ser un rey bastante benévolo, pero débil y de recursos limitados. Eubea al oeste y Jonia al este. Hacía mucho que habían puesto el ojo en sus tierras. Pronto, eubeos o jonios iniciarían la guerra, a pesar de lo inhóspito de la costa. Y eso sucedería aún más pronto si llegaban a enterarse de que allí gobernaba una mujer. Regresé al patio al ponerse el sol. Habían encendido teas, pero solo parecían servir para acrecentar la oscuridad. Deidamia lucía una diadema dorada en el pelo cuando condujo a un anciano al interior de la habitación. Iba encorvado y estaba tan cubierto de pieles que rozaba lo imposible determinar los límites de su cuerpo. La princesa sentó al rey en su trono y llamó al criado con un gesto grandioso. Yo me hallaba al fondo entre los guardias y un puñado de hombres cuya función era imposible de determinar al primer golpe de vista. Consejeros, primos, tenían la misma apariencia gastada que todo lo demás en la habitación. Únicamente Deidamia parecía escapar a ella, con sus mejillas encendidas y su pelo brillante. Un criado hizo un gesto hacia las mesas y bancas agrietadas y yo me senté. El monarca y la princesa no se unieron a nosotros, sino que permanecieron en su trono, al otro lado de la estancia. Empezaron a servir una comida bastante apetitosa, pero los ojos se me iban al frente del salón. No sabría decir si debía hacerme notar. ¿Se había olvidado de mí? Pero entonces se puso en pie y volvió el rostro en dirección a nuestras mesas. Extranjero de Pelión, clamó ella. Nunca más vas a poder decir que no has oído hablar de las mujeres de Deidamia. Y dicho esto, hizo un ademán con una mano adornada por un brazalete y entró un grupo de mujeres, algo más de una veintena de bailarinas, cuchicheando entre sí en voz baja. Permanecieron en el área central, vacía, que ahora identifiqué como una zona de baile. Un grupo reducido de hombres tocaba la flauta, los tambores y una lira. Deidamia no parecía esperar respuesta alguna por mi parte, y ni siquiera daba la impresión de que le importara que la hubiera oído o no. Bajó de la tarima del trono y se dirigió hacia las mujeres, reclamando a una de ellas como compañera. Empezó a sonar la música. Los pasos de baile eran intrincados y las muchachas los ejecutaron a la perfección. Muy a mi pesar, quedé impresionado. Los vestidos giraban y las joyas se bamboleaban en torno a las muñecas y los tobillos cada vez que giraban. Las bailarinas echaban hacia atrás la cabeza cuales corceles briosos. Deidamia era la más hermosa, por descontado. Atraía la mirada de todos con la diadema dorada, la melena suelta y las ajorcas centellantes de las muñecas en alto. Estaba sonrojada de placer y cuando la miré con detalle la vi cada vez más reluciente. Sonreía a su pareja de baile, casi flirteando. Tan pronto le rehuía la mirada como se acercaba hasta tocarla con gesto burlón. La curiosidad me incitó a alzar la cabeza para ver a la otra danzarina, pero el gentío de vestidos albos la ocultaba. Las bailarinas se detuvieron cuando la pieza llegó a su final. Deidamia las condujo hacia adelante, donde se alinearon para recibir nuestra ovación.
Su pareja de baile permaneció junto a ella con la cabeza gacha. Hizo una reverencia con todas las demás y alzó la vista. En ese momento mi aliento dio un respingo en la garganta y proferí una especie de sonido, no muy alto, pero que bastó para que los ojos de la joven se posaran en mí. Entonces sucedieron a la vez varias cosas. Aquiles, pues se trataba de él, le soltó la mano a Deidamia y se lanzó jubilosamente hacia mí, abrazándome con tal fuerza que tuve que retroceder. ¡Pirra! Gritó la princesa y prorrumpió a llorar. Y Licómedes, que distaba mucho de ser el viejo chocho que me había hecho creer su hija, se levantó. ¿Qué significa esto, Pirra? Yo apenas oía nada. Aquiles y yo nos estrechamos, delirantes de puro alivio. Mi madre, me susurró, mi madre me... ¡Pirra! La voz de Licómedes se oyó por todo el salón, haciéndose oír incluso por encima de los sollozos escandalosos de su hija. Me di cuenta en ese momento de que estaba dirigiendo a Aquiles. Pirra, pelo de color del fuego. Aquiles lo ignoró y Deidamia lloró con más fuerza aún. El rey mostró un buen juicio que me sorprendió al mirar a sus cortesanos, tanto a hombres como a mujeres, y ordenarles que se fueran. Ellos obedecieron a regañadientes y se marcharon sin dejar de mirar atrás. Y bien, el rey se inclinó hacia adelante y vi su semblante por primera vez. Tenía la piel amarillenta y su barba agrisada parecía un vellón de lana sucia. Pese a todo, sus ojos eran de lo más perspicaces. ¿Quién es este hombre, Pirra? ¡Nadie! Chilló Deidamia. La princesa agarró a Aquiles por el brazo y empezó a tirar de él, que respondió con frialdad. Mi marido. Me apresuré a cerrar la boca para no quedarme boquiabierto como un pez. ¡Mentira! ¡No lo es! Deidamia alzó aún más la voz, asustando a los pájaros posados en las vigas del techo. Licómedes se volvió hacia mí como si buscara refugio en una conversación hombre a hombre. ¿Eso es cierto, señor? Aquiles me apretó los dedos. Sí, respondí. ¡No! Chilló la princesa. Aquiles hizo caso omiso de los tirones de Deidamia y con gran elegancia inclinó la cabeza hacia Licómedes. Mi esposo ha venido a por mí y ahora debo abandonar su corte. Agradezco su hospitalidad. Dijo e hizo una reverencia primorosa. Si mi mente ociosa y aturdida no me engañaba. El soberano alzó una mano con ademán conminatorio. Primero deberíamos consultarla a tu madre. Fue ella quien te entregó a mí en acogida. ¿Tiene ella noticia de este marido tuyo? No, volvió a gritar Deidamia. Hija, estalló el rey, crispando el gesto de un modo muy diferente al de su hija. Deja de montar una escena, suelta Pirra. No, la princesa se encaró con Aquiles. Tenía el rostro lleno de manchas e hinchado a causa del llanto. Embustero, me has traicionado. Monstruo, ápades. Sin corazón. El rey se quedó petrificado y Aquiles me estrechó los dedos entre los suyos con más fuerza. Las palabras tienen género en nuestro idioma, y ella había usado la forma masculina. ¿Qué has dicho? Preguntó Licómedes lentamente. Deidamia empalideció, pero alzó la barbilla con gesto desafiante y su voz no vaciló. Es un hombre, dijo ella, y luego añadió. Nos hemos desposado. ¿Qué? Clamó Licómedes, llevándose las manos a la garganta. Yo no dije nada. La mano de Aquiles era lo único que me mantenía con los pies en el suelo. Para, por favor, le pidió Aquiles a la joven, pero aquello pareció enrabietarla. No, aseveró y se volvió hacia su padre. Eres un idiota. Yo era la única que lo sabía. ¡Lo sabía! Se palmeó el pecho para dar énfasis en sus palabras. Y ahora voy a decírselo a todos. ¡Aquiles! Vociferó, chillando como si quisiera que el nombre atravesara los gruesos muros de piedra y fuera oído por los mismísimos dioses. Aquiles, Aquiles, voy a decírselo a todos. No, dijo una voz fría y cortante que detuvo con facilidad el griterío de la princesa. Yo conozco esa voz, pensé mientras me volvía. Tetis se hallaba en la entrada. La luz azulada del hogar le iluminaba el rostro. Sus ojos eran dos tajos negros. Nunca me había parecido tan alta como en aquella ocasión. Tenía el pelo tan lacio y brillante como de costumbre y lucía un atavío espléndido, pero había algo salvaje en ella, como si un viento invisible soplara a su alrededor. Parecía una furia, los demonios que acuden al reclamo de la sangre de los hombres. Se me erizaron los cabellos de tal modo que parecía que iban a salírseme de la cabeza. Incluso Deidamia permaneció en silencio. Nos quedamos allí delante de ella durante unos instantes. Después Aquiles alzó la mano y se quitó el velo, rasgó el escote y desgarró la parte delantera del vestido, dejando a la vista el torso desnudo. La luz del fuego se extendió sobre su piel y la bañó hasta conferirle un tono áureo. Basta, madre. Algo parecido a un espasmo pareció removerse por debajo de sus facciones. Por un momento casi llegué a temer que lo golpeara, pero se limitó a observar a su hijo con esos ojos negros y tormentosos. Aquiles se volvió hacia Licómedes. Mi madre y yo te hemos engañado, y te pido disculpas por ello. Soy el príncipe Aquiles, hijo de Peleo. Ella no desea que vaya a la guerra y me ha ocultado aquí como una de tus hijas adoptivas. Licómedes tragó saliva y no dijo nada. Nos iremos ahora mismo, añadió con el mayor tacto posible. Esas palabras sacaron a Deidamia de su trance. No, dijo alzando otra vez la voz. No puedes.
Tu madre pronunció unas palabras sobre nosotros, y ahora estamos casados. Eres mi esposo. El resuello de Licómedes resonó de forma audible por toda la estancia. El rey fijó la mirada en Tetis y preguntó: ¿Eso es cierto? Lo es, respondió la diosa. Sentí en el pecho el vértigo de una caída desde una gran altura. Aquiles se volvió hacia mí como si tuviera intención de decir algo, pero su madre fue más rápida. Ahora estás ligado a nosotros, rey Licómedes. Vas a continuar dando refugio a Aquiles en tu isla y no revelarás su identidad. A cambio, un día tu hija podrá reclamar la fama de su marido. Los ojos de Tetis se fijaron en un punto por encima de la cabeza de Deidamia. Luego añadió: Es más de lo que habría conseguido ella. Licómedes se frotó la frente como si pretendiera alisarse las arrugas. No tengo elección, como ya sabrás, contestó el monarca. ¿Y qué ocurriría si no guardase silencio? Deidamia tenía las mejillas encendidas. Tu hijo y tú me han echado a perder. Ella ha sido con él, como tú me dijiste, y he perdido la honra. Pienso reclamarlo ante los jueces como recompensa. Ella ha sido con él. Qué chiquilla tan estúpida, dijo Tetis. Cada palabra resonó como la hoja de una hacha, aguda y cortante. Pobre, vulgar, un simple recurso. No te mereces a mi hijo. O te callas, o yo me encargaré de que no hables. Deidamia retrocedió con los ojos abiertos como platos, los labios exagües y las manos temblorosas. Se llevó una al estómago y aferró la tela a la altura del vientre, como para equilibrarse. Fuera del palacio, más allá del acantilado, oímos las olas rompiendo contra las rocas, castigando con furia la costa. Estoy embarazada, susurró la princesa. Yo estaba contemplando el rostro de Aquiles cuando ella hizo aquella revelación, así que aprecié el espanto reflejado en su semblante. Licómedes profirió un gemido de dolor. Sentí la oquedad de mi pecho, frágil cual cáscara de huevo. Basta. Tal vez lo dije, tal vez solo lo pensé. Le solté la mano a Aquiles y me dirigí hacia la puerta. Tetis tuvo que moverse para dejarme pasar. Habría chocado con ella de no haberse apartado. Me encaminé solo hacia la oscuridad. ¡Espera! Gritó Aquiles. Necesitó más tiempo del habitual para alcanzarme. Noté con cierto desapego. Las faldas del vestido se le habrán enredado entre las piernas, aventuré. Llegó a mi altura y me tomó del brazo. Déjame, le pedí. Espera, por favor, deja que te lo explique, te lo ruego. No quería hacerlo, pero mi madre. Aquiles estaba sin aliento y casi jadeaba. Nunca lo había visto tan fuera de sí. Ella llevó a la chica a mi cuarto. Fue cosa de ella, yo no quería. Mi madre se trabucó. Me prometió revelarte mi paradero si hacía lo que me pedía. ¿Qué pensó Deidamia que iba a suceder cuando pusiera a bailar a sus mujeres para mí? ¿De verdad creyó que no iba a reconocer a Aquiles? Me bastaba un simple roce o su olor para identificarlo, y, si me quedara ciego, lo reconocería por su modo de respirar o pisar el suelo, lo reconocería incluso en la muerte, en los confines del mundo. Patroclo, ¿me oyes? Me acarició la mejilla con la mano ahuecada. Di algo, por favor. No conseguía dejar de recrear la imagen de la piel de Deidamia sobre la de Aquiles, sus pechos turgentes, la curva de sus caderas. Recordé los largos días lamentando su ausencia, con las manos vacías e impotente, dando golpes al aire, igual que los pájaros picoteando la tierra seca. Patroclo, ha sido en vano. Solté un respingo al percibir la desolación en mi voz. ¿Cómo iba a sonar si no? ¿Qué quieres decir? Tu madre no me dijo dónde estabas. Fue Peleo. Se le fue toda la sangre del rostro y se quedó pálido. ¿No te lo dijo ella? No. ¿De verdad esperabas que lo hiciera? Pregunté con voz más tajante y dura de lo que yo pretendía. Sí, respondió con un hilo de voz. Podría haberle dicho 1.000.000 de cosas para reprocharle su ingenuidad. Él siempre confiaba en la gente con demasiada facilidad. En su vida había tenido poco que temer y casi nada que sospechar. En los días anteriores a nuestra amistad casi lo aborrecí por ello. Ahora una chispa de aquel viejo fuego resplandecía dentro de mí, intentando revivir. Cualquier otro hubiera sabido que Tetis únicamente actuaba guiada por sus propios intereses. ¿Cómo podía ser tan tonto? Las palabras de ira me escocían en la boca. Sin embargo, cuando intenté pronunciarlas, descubrí que no era capaz. Tenía las mejillas rojas de vergüenza y ojeras. Ese candor formaba parte de él tanto como las manos o aquellos pies suyos milagrosos. Y, a pesar de lo herido que me sentía, bajo ningún concepto deseaba verlo partir ni contemplarlo nervioso y temeroso, como el resto de nosotros. Me contempló muy de cerca y estudió mi rostro una y otra vez, como un sacerdote hace con los augurios, en busca de una respuesta. Advertí en su frente una arruga casi imperceptible, indicio de una concentración máxima. Entonces algo cambió en mi interior, como la superficie helada de Apídano, cuando inicia el deshielo en primavera. Había visto la forma en que miraba a Deidamia, o, mejor dicho, había visto cómo no lo hacía. La miraba igual que a los chicos en Fitia, con ojos vacíos y perdidos. Nunca, ni una sola vez me había mirado así. Perdóname, volvió a decir. No quería hacerlo. No fue por ti. No me gustó. Oírlo decir aquello alivió la última de las penas que empezaron a desgarrarme cuando Deidamia gritó su nombre. Se me hizo un nudo en la garganta cuando rompí a llorar.
No hay nada que perdonar, le contesté. Esa misma noche, algo más tarde, regresamos al palacio. El gran salón estaba a oscuras ahora que el fuego del hogar se había reducido a rescoldos. Aquiles había arreglado el vestido lo mejor posible, pero aún tenía un desgarrón a la altura de la cintura, así que lo iba sosteniendo con la mano, por si nos topábamos con algún guardia rezagado. Han regresado, dijo una voz procedente de las sombras. Nos asustó, pues la luz de la luna no llegaba hasta los tronos. Pero aguzando la vista distinguimos en uno de ellos la figura de un hombre envuelto en pieles. Su voz parecía más honda y fuerte que antes. Así es, contestó Aquiles. Advertí en su voz una nota de vacilación. No esperaba tener que volver a enfrentarse al rey tan pronto. Tu madre se ha ido, no sé a dónde. Licómedes hizo una pausa, como si esperase una respuesta, pero Aquiles no dijo nada. Mi hija, tu esposa, está llorando en sus aposentos. Espera que acudas a su lado. Noté la punzada de culpabilidad que experimentó Aquiles. Resulta de lo más inoportuno que lo espere, repuso con una formalidad fría y algo muy poco habitual en él. En verdad que sí, convino Licómedes. Todos permanecimos en silencio durante unos instantes, pero el monarca resopló con cansancio y dijo: Imagino que querrás una habitación para tu amigo, ¿no? Si no te importa, respondió Aquiles con suma cautela. El monarca soltó una risilla suave. No, príncipe Aquiles, no tengo inconveniente. La conversación se interrumpió de nuevo y en ese lapso escuché que el rey tomaba una copa de la mesa, apuraba el vino y la depositaba en su sitio. El niño debe llevar tu nombre, ¿lo entiendes? Esa era la razón por la que había esperado en la oscuridad junto al fuego agonizante y envuelto en pieles. Lo entiendo, contestó Aquiles en voz baja. ¿Y lo juras? Se hizo otra vez pausa, muy breve durante la que compadecía al anciano rey. Me alegré al oír la respuesta de mi amigo. Lo juro. El monarca suspiró aliviado, pero cuando volví a hablar lo hizo con formalidad. Volvía a ser un rey. Buenas noches a ambos. Le hicimos una reverencia y nos marchamos. Una vez en las entrañas del palacio, Aquiles buscó a un guardia que nos mostrara los aposentos de los invitados. Usó una voz aguda y aflautada, su voz de chica. Noté que el guardia le echó un vistazo, fijándose en los bordes rasgados del vestido y los cabellos despeinados. Aquiles me dedicó una sonrisa de oreja a oreja. Por aquí, señora. En los cuentos, los dioses detentan el poder de demorar el curso de la luna a su voluntad para que una noche tenga la duración de varias. Así fue aquella, una lluvia de horas que jamás parecía acabar, y nosotros la vivimos con ansia, sedientos después de todas las semanas que habíamos estado separados. No recordé las palabras de Licómedes en el gran salón hasta que el alba empezó a clarear en el horizonte. Había olvidado el embarazo de Deidamia, la boda de Aquiles, nuestra reunión. ¿Tu madre intenta ocultarte aquí para que no vayas a la guerra? Él asintió. No quiere que acuda a Troya. ¿Por qué? Siempre había pensado que ella quería que luchara. No lo sé. Ella dice que soy demasiado joven. Aún no, me dice. ¿Y todo esto lo urdió ella? Hizo un gesto señalando los restos del vestido. Por supuesto, en la vida se me habría ocurrido algo así, contestó con un mohín y se tiró de los rizos, todavía peinados a la manera de las mujeres. Estaba irritado, pero no avergonzado, como le habría pasado a cualquier otro muchacho. Él no temía el ridículo, jamás lo había conocido. De todos modos, solo es hasta que parta la flota. Me puse a darle vueltas al asunto. Entonces, ¿de verdad que tu madre no te secuestró por mi causa? Lo de Deidamia sí fue por causa tuya, creo. Me miró las manos durante un momento, pero el resto fue por la guerra.